Imagina que cada mañana tomas el mismo camino para ir a trabajar. Usas el mismo vehículo y recorres la misma distancia. Durante mucho tiempo, el precio del combustible casi no cambia. Pero un día llegas a la estación y notas algo distinto. El precio subió. No un poco, sino lo suficiente como para notarlo. Y entonces aparece la pregunta que todos se hacen. ¿Por qué suben los combustibles? Muchos piensan que es solo abuso. Otros creen que es culpa del gobierno. Otros apuntan a las petroleras. La realidad es más simple y tiene varias capas. Para entenderlo, pensemos primero qué es el combustible. El combustible no aparece mágicamente en una estación de servicio. Es el resultado de una cadena larga que empieza mucho antes. Todo comienza con el petróleo. El petróleo se extrae del suelo en distintos países del mundo. No todos los países producen petróleo y muchos dependen de comprarlo afuera. Si producir petróleo se vuelve más caro, el precio final del combustible sube. Extraer petróleo cuesta dinero, maquinaria, trabajadores, tecnología y seguridad. Si alguno de esos costos aumenta, el petróleo se encarece. Pero incluso si el petróleo no sube, el combustible puede subir igual, porque el petróleo no se usa tal como sale del suelo. Tiene que refinarse. Las refinerías transforman el petróleo en gasolina, diésel y otros productos. Si las refinerías tienen problemas, producen menos o tienen mayores costos, el combustible sube. Ahora pensemos en algo clave, la oferta y la demanda. Si hay menos petróleo disponible en el mundo, pero la gente sigue necesitando moverse, transportar cosas y producir, el precio sube, no porque alguien lo decida, sino porque hay menos oferta para la misma demanda. Cuando algo es más escaso, se vuelve más caro. También influye la demanda. Si de pronto más países necesitan más energía, más transporte o más producción, la demanda de combustible aumenta. Si la producción no crece al mismo ritmo, el precio sube. Es la misma lógica que con cualquier otro producto. Ahora pensemos en el transporte. El petróleo y los combustibles viajan miles de kilómetros. Se transportan en barcos, camiones y oleoductos. Si subir el combustible encarece el transporte, ese costo se suma al precio final. Es un efecto en cadena. Otro factor muy importante son los impuestos. En muchos países, una parte grande del precio del combustible son impuestos. Si el gobierno sube esos impuestos, el precio en la estación sube automáticamente. Ese dinero no se pierde, pero el consumidor lo paga cada vez que carga combustible. El tipo de cambio también juega un papel clave. El petróleo se compra generalmente en dólares. Si la moneda de un país se debilita frente al dólar, importar petróleo se vuelve más caro, aunque el precio internacional sea el mismo. El resultado es simple, el combustible sube en moneda local. Ahora pensemos en la política y los conflictos. Guerras, sanciones, conflictos internacionales o decisiones de grandes productores pueden reducir la oferta de petróleo. Cuando eso pasa, el mercado reacciona rápido y los precios suben. El combustible es sensible a la incertidumbre. También hay algo que muchas veces se ignora. El combustible no solo sube por lo que cuesta producirlo, sino por las expectativas. Si las empresas creen que el petróleo será más caro mañana, ajustan precios hoy, el mercado se adelanta. Y aquí aparece una verdad importante, el combustible es un producto clave para toda la economía. Cuando sube el combustible, sube el costo de transportar alimentos, de producir bienes, de mover personas y de prestar servicios. Por eso, cuando sube el combustible, todo lo demás tiende a subir. No es que el combustible suba porque sí, sube porque algo cambió en la cadena, producción, transporte, impuestos, moneda, demanda o incertidumbre. A veces es una sola cosa, a veces son todas al mismo tiempo. Intentar controlar el precio del combustible sin atacar estas causas suele generar problemas. Si se fija un precio artificialmente bajo, alguien tiene que pagar la diferencia. Si nadie la paga, aparece la escasez. Y cuando hay escasez, el problema se agrava. La verdadera solución no es esconder el precio, sino entender por qué sube. Más producción de energía, mayor eficiencia, reglas claras y estabilidad ayudan a que los precios no se disparen. Cuando la economía está ordenada, los precios del combustible tienden a ser más estables. Por eso, cuando veas que el combustible sube, recuerda esto. No es solo la estación de servicio, es toda una cadena detrás. El precio que pagas es la última señal de algo que viene pasando desde mucho antes.